Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la reflexión del Grupo Altares en Casa del sábado 4 de febrero del 2023. Les habla su hermano el doctor Rubén Juárez. Contento de caminar con ustedes la senda, hermanos. Quiero leer una cita del pastor presbiteriano Balcop de 1858, hace más de un siglo. Decía él: los hábitos cristianos no se forman en los cumpleaños, tampoco el carácter cristiano se forma en propósitos de año nuevo. El taller del carácter cristiano es la vida de cada día. La hora normal y común es donde la batalla se pierde o se gana. En tiempos convulsionados como estos, buscamos en la raíz del cristianismo cómo aferrarnos a la palabra de Dios y a las normas y reglas que Dios nos ha dictado para triunfar en el día a día, hermano. El ateísmo, pues ahora dicen que ha pasado de moda, que ser moderno hoy es creer en Dios y ponerse a tono con Dios, ir a la iglesia, ir a lucir sus mejores galas, pero dejando claro que nada puede interferir con la vida del cristiano actual. Esa seguirá igual, así como a cada quien le gusta. Lo cierto que esto no es ningún cristianismo, esto es una corriente nueva, donde trata de difuminar, de ir borrando los rasgos característicos del cristiano. Entendemos nosotros que tenemos que ir cediendo en nuestra vida, cediendo derechos, cediendo nuestra individualidad, porque ahora vamos a formar cuerpo con la iglesia de Jesucristo. Todos somos un cuerpo. Lógicamente queremos alcanzar éxito en esta empresa y honrar a Cristo, vivir una vida transparente que refleje las virtudes de Jesús, del Señor Jesucristo. Debemos trazarnos metas, hermanos. Una vez que tenemos fijado los ojos en el galardón, buscamos cómo llegar a estas metas. Cuando lo hemos decidido cuál es el camino que vamos a tomar, vamos a comenzar a entrenarnos para poder calificar, hermano, y no quedarnos en el camino. Fui el otro día a un lugar donde se practica ejercicios al aire libre, una unidad militar, y meditando en la palabra de Dios, de repente comencé a leer algunos rótulos en la milicia, que son rótulos motivacionales. Había uno particularmente que me llamó la atención y decía: donde sea, cuando sea y como sea, refiriéndose a la disposición que debe tener todo aquel que aspire a formar parte de esa unidad militar. Definitivamente esto prepara al soldado mentalmente y emocionalmente para hacer frente a la adversidad que puede enfrentar en cualquier área que se presente. Otra decía: lo difícil lo hacemos, lo imposible solo nos tomará un poquito más de tiempo. Y sentí como un sorbo de agua limpia que nutrió mi corazón. Porque nosotros los cristianos tenemos que aprender a caminar puestos los ojos en Cristo y luego a sudar la camiseta, luego a trabajar por aquello que Dios dará en su tiempo. Lo que sí te dejan en claro es que debes obedecer y cumplir a cabalidad
las reglas de respeto a los superiores. La vida cristiana también es como una milicia, donde tú te vas a enlistar. Pero como dijimos la vez pasada, Jesucristo puso una condición. No puedes poner la mano en el arado y volver la vista atrás, porque entonces no eres digno del Señor. El apóstol Pablo hace un paralelo a esto y le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Quiero que lo lean. Se titula Un buen soldado de Jesucristo. Y le comienza diciendo a Timoteo, esfuérzate. Lo primero que le dice, esfuérzate, sufre penalidades. Y luego prosigue y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno se enreda en los negocios de la vida, ninguno se enreda con el mundo. Sabemos bien claro, hermanos, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y no podemos tener lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Eso es incongruente. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, hermanos. Y el Señor Jesucristo lo dejó muy en claro. Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Los atletas que entran a diversas competencias conocen muy bien las reglas y las cumplen a cabalidad, porque si no, pues son eliminados. Se ha sabido de muchos atletas que fueron descubiertos con las pruebas antidoping, que habían ganado la carrera, pero realmente no lo habían hecho de la manera en que estaba establecido. Lo cierto es que en el cristianismo, hermanos, no hay atajos. Tenemos que andar, y si la senda es de espinas, hemos de caminarla. La Biblia nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y si al Señor lo despreciaron y lo insultaron, físicamente lo llevaron al límite, abusando de Él, con golpes, malos tratos, nosotros definitivamente tenemos que participar de alguna forma de los padecimientos de Cristo. Lo cierto, hermanos, es que claramente nosotros estamos en batalla. El asunto es si lo hemos visto realmente así. O voy a una iglesia porque me gusta, encuentro conocidos, hay un buen programa, la gente canta, aplaudimos. Y es como que fuera muchas veces un club social donde te vas a relajar un poco y a platicar con las personas. No, hermano, esto es una guerra, es una batalla donde está en juego nuestra existencia. Y este juego es de vida o muerte. Por eso no podemos tomar esto como algo opcional. A diario muere gente, y mucha gente muere sin conocer a Cristo. Fuera de todos los argumentos que alguien pueda poner, el destino en ese momento está sellado. Finalmente nosotros sellamos nuestro destino con la elección que hemos hecho. O sea, firmamos la sentencia, hermano. Toda la bondad que tú puedas encontrar, toda la virtud, todas las cosas buenas que tú puedas encontrar, sin Cristo, dice la palabra que son trapos de inmundicia. No hay virtud alguna que sume para merecer a Cristo. Las obras son
porque nos salvó, son una consecuencia de algo que ya pasó. Primero Él nos salvó. No son para que nos salve, son porque nos salvó. Y somos salvos por la gracia de Dios. El apóstol Pablo también hace otro paralelo. El primero fue los que entran a la milicia, a una unidad militar, a una unidad que es hecha para pelear, que está concebida para eso, para defender valores. Pues Pablo les dice, hace una comparación con los atletas que se preparan para competir. Pero en este caso, dice Pablo, no podemos considerar que vayamos a perder la competencia en algún momento porque está en juego el destino eterno. En 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y tienen realmente una estrategia. ¿Cuál es la estrategia para ganar los atletas? Dependiendo de la modalidad donde ellos estén entrenando, pero se cuidan, se entrenan mucho, no tienen vicios, no fuman, no toman, no se desvelan, se acuestan temprano, comen correctamente, equilibradamente. Justamente comen lo que necesitan para su propósito. Por ejemplo, para ser un peleador de sumo tienes que ganar gran peso, y si no tienes el peso justo no puedes participar. Lógicamente, aprenden a comer de una manera abundante. Y los atletas ganan o pierden el peso según les convenga. Pero para eso tienen una estrategia. Por ejemplo, ellos se reúnen, hemos oído que hacen, por ejemplo, concentraciones, y es que se retiran, no ven a sus familiares para que no se distraigan, y practican las habilidades requeridas. Decía Pablo que nosotros tenemos que ejercitar los sentidos, que el que usa los sentidos cristianos los tiene ejercitados para discernir entre el bien y el mal. O sea que la repetición, la práctica de esto, nos va dando manejo y lo vamos haciendo cada vez mejor. Nosotros tenemos una estrategia o corremos a la aventura, a lo que salga. Hoy estoy en una iglesia, mañana estoy en otra, esta me gusta porque cantan, esta no me gusta porque aplauden, y empiezas a buscar cosas que no tienen realmente ninguna o casi ninguna importancia en cuanto al cristianismo. Tienes que entrenarte. Nosotros debíamos tener un plan de cómo crecer como cristiano. Y definitivamente, el soldado que no sigue las órdenes simplemente es eliminado, ¿verdad? No se le permite tomar parte en ninguno de los entrenamientos. Dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Nosotros de qué nos abstenemos como cristianos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos vetadas para nosotros? ¿Qué cosas sabemos que nos pueden hacer daño? ¿De qué nos debemos apartar? ¿Qué tenemos que practicar? Dice Pablo, ellos a la verdad se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y Pablo les aclara, así que yo de esta manera corro, me preparo para ganar, dice, y someto mi cuerpo, entre paréntesis, lo golpeo mi cuerpo, decía Pablo, y lo pongo en servidumbre. O sea, no voy a dejar que los apetitos me lleven a la deriva. No corro sin sentido, decía Pablo. No corro como a la aventura, sin dirección. Dice Santiago que
El que duda es como la onda del mar, como la ola que es arrastrada por el viento de un lado a otro. Y advierte, no piense, el que haga así, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en algunos, hermanos. El hombre de doble ánimo, que no se ciñe los lomos, que no se dispone a la batalla, que no se prepara para dar pelea, para trabajar duro, va sin ninguna dirección. Dice Pablo, como conclusión, así que yo mismo, si bajo la guardia, podría ser eliminado. Habiendo sido yo, dice, el heraldo, el que les anunció la buena nueva, yo mismo puedo quedar fuera. Así que yo, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La vida del cristianismo, hermano, es servir. ¿Cómo podemos entrenarnos en las habilidades cristianas? En la piedad, hermano. ¿Cómo podemos entrenarnos para ser una persona piadosa? Para ser un hombre humilde. Simplemente, hermano, hice yo una vez un voto, dije, voy a aprender a callarme. Me costó, pero una lucha increíble poder permanecer en silencio, sin proferir palabra, escuchando. Y se necesita humildad porque quiere uno decir tantas cosas y de pronto Dios quiere que nos callemos, que no digamos absolutamente nada. Cuando nosotros guardamos silencio, permitimos que Dios hable. Increíble lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo habiendo sido yo heraldo para otros, pueda yo mismo ser eliminado. En 2 de Timoteo, comienza el capítulo 2, le dice, tú pues, Timoteo, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa esto? Aquí hay un secreto, hermanos, que debemos develarlo y paladearlo y disfrutarlo. Si estamos en la gracia, debemos continuar haciendo lo que se nos mandó. Nadie te puede hacer mella, nadie te puede hacer caer, nadie te puede culpar de nada, de cualquier cosa mala, porque Cristo ya te justificó. La gracia es un regalo no merecido, no tiene que ver con nada que tú hayas hecho para ganarlo, no habla de que tienes mérito, no habla de que eres brillante, que eres inteligente, que eres muy preparado. La gracia es algo que no tiene que ver contigo. La gracia es un regalo que habla del que lo dio, el dador. Si eres lleno de gracia, estás lleno del favor de Dios, no que tengas méritos. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo por la gracia de Dios. Es un regalo no merecido. Nos complicamos cuando queremos justificar que esto o lo otro. Los dones de Dios no son porque se merecen. Los dones son regalos que Dios puso en el árbol. Si en un árbol tú te acercas y encuentras que tiene peras o manzanas, pero de repente tú te encuentras que un árbol tiene diamantes, los árboles no producen diamantes. Definitivamente los que estén en ese árbol fueron puestos por alguien. Es un regalo del que los dio. El árbol no puede dar diamantes. Esa es la gracia de Dios. Algo que tú no mereces, y por su bondad infinita Dios te lo dio a ti y no a otro. Tenemos que practicar las virtudes cristianas sin decaer
Cuando no logremos ciertos objetivos, tenemos que seguir intentándolo. Inténtalo otra vez, inténtalo otra vez. Capítulo 2, verso 15 de 2 de Timoteo le dice Pablo: procura con diligencia. Esta palabra diligencia es procura con esmero, con prontitud, con emoción, con deseo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cierra diciéndole: no discutas, evita las discusiones necias. Otro punto: huye de las pasiones juveniles. Hay muchachos escuchando esta reflexión. Lo único que puedes hacer no es pelear contra eso, porque te va a vencer eso que te está tentando. Simplemente sé obediente, apártate, huye de las pasiones juveniles. Y sigue, le dice el apóstol, la justicia, la fe, el amor y la paz. Por lo cual le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Encender el fuego o apagar el fuego está en nuestras manos, hermanos. La gracia de Dios fue derramada sobre nosotros y a cada uno le fue dado, según la manifestación que Dios quiso para cada uno. Practiquemos las virtudes cristianas, hermanos. Honremos a Dios. Adelante, que Cristo, hermano, nos garantice el triunfo. Les deseo un bendecido fin de semana, hermanos, y a luchar con las armas de la justicia, en el nombre de Cristo Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.